poco el espíritu de este curso es conocer desde los comienzos de la inteligencia artificial hasta lo que son los modelos de agentes inteligentes más modernos. Entonces, como lo vimos, o lo hemos estado viendo, y ustedes también lo han visto en los talleres, es que para poder hacer un agente inteligente necesito codificar mucho y codificar duro, o sea, tengo que codificar a nivel de máquina, entender bien tengo que entender bien lo que son los lenguajes de programación y la mayoría de los problemas están asociados a buscar dentro de un conjunto de estados factibles, ¿no es cierto?, cuál es la solución. Entonces, voy a hacer para recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Nosotros hemos visto dos elementos en temas de búsqueda, o dos estrategias, perdón, de búsqueda. Una que son la búsqueda, esta búsqueda informada, y esta búsqueda no informada, ¿ya? Ayer, por ejemplo, hicimos un repaso de la búsqueda no informada y vimos que al tratar de resolver un problema tan sencillo como este del gusano o problemas del laberinto, en la medida que el gusano, por ejemplo, se va alejando del gusano o el individuo que está recorriendo el laberinto, se aleja de la solución, el problema crece y se vuelve muy lento, ¿ya? Incluso vimos que se caía hasta la memoria. Y eso es porque, claro, como es una búsqueda no informada, ¿ya? Es una búsqueda no informada, yo tengo la obligación de recorrer todos los estados en un orden aleatorio. O sea, yo elijo una estrategia que puede ser en anchura, como lo hemos visto, o en profundidad, pero en el fondo yo lo que hago es recorrer todos los estados. Y si tengo suerte, puedo que lo encuentre rápido, pero nada me asegura que yo encuentre esa solución. También sabemos que en búsqueda en anchura tenemos óptimo, en búsqueda en profundidad no tenemos óptimo. Entonces, cada algoritmo tiene cosas, ventajas y desventajas, pero lo que sí está claro es que vamos a ocupar mucha memoria y vamos a ocupar tiempo. ¿Y por qué vamos a ocupar mucha memoria y mucho tiempo? Y esto es un poquito para aclarar también las dudas que tenían ayer, es que estos dos algoritmos de búsqueda generalmente parten, ¿no es cierto?, de un estado inicial, ¿ya? Parten de un estado inicial al cual se le aplican un conjunto de transformaciones o acciones que me generan nuevos estados, ya que supuestamente alguno de ellos se acerca mejor a la solución, y yo lo que hago es nuevamente expandir cada uno de estados a partir de una estrategia que yo tenga de búsqueda. Voy expandiendo nuevos estados hasta que finalmente en alguno de los lugares encuentro el nodo que tiene la solución. Ya voy a colocar acá que este es el nodo que tiene la solución, ¿ya? Entonces, puede pasar que esto se expanda demasiado, como lo vimos ayer, que se hacía impracticable en algunos casos. Por lo tanto, el recorrer todos los estados en forma bruta, ¿no es cierto?, eso hace que el problema no se pueda practicar para problemas más complejos. Entonces apareció, y esto es, o sea, lo que nosotros tenemos es una secuencia en el tiempo. Apareció después la búsqueda informada, donde unas personas dijeron, mira, vamos a trabajar con otra estrategia en donde los nodos no van a ser evaluados en forma, se podría decir, azarosa, sino que vamos a tener algún tipo de conocimiento que nos va a guiar la búsqueda. Y para eso aparecieron estos algoritmos si ustedes se acuerdan, estos best first. Que significa el mejor primero. O sea, yo siempre me voy a ir por esto de búsqueda informada, siempre me voy a ir por el mejor, por el nodo. Por ejemplo, si aquí tengo estos nodos y los expando, y este es el mejor, yo me voy a ir por este camino y voy a desechar ese camino. Entonces, como ven, ya no tengo que recorrer como en la búsqueda no informada, que tenía que buscar por todos los estados, sino que aquí yo voy seleccionando caminos mejores. Pero el problema está que aquí aparece un concepto que es el mejor. ¿Y qué significa el mejor? El mejor significa poder saber de todos estos nodos que están acá cuál es el mejor. Y para eso necesitamos alguna métrica, ¿ya? Necesitamos una métrica que nos diga cuál es el mejor. Y dentro de lo que nosotros vimos, si ustedes recuerdan, está la función de evaluación, ¿ya? La función de evaluación. Ahora, dependiendo de la función de evaluación es cómo evalúa ese nodo. Ya hay un conocimiento detrás de esto. O sea, que para poder saber cuál es el mejor tengo que agregar conocimiento. Entonces nosotros vimos que
hay funciones de evaluación, una función de evaluación que solo considera el costo. Hay funciones de evaluación que solo consideran una función heurística, que ya vimos lo que significaba. La función, el costo es cuánto me cuesta moverme o ir generando estos nodos, que es un valor que va creciendo en el tiempo. Y la función heurística, si estoy minimizando, es una función que en la medida que yo me acerco a la solución, esta va disminuyendo. Y luego tenemos finalmente este algoritmo que es, o sea, esta función de evaluación, que es la suma entre la función heurística más esta función de costo. A ver, me gustaría que ustedes me dijeran, cuando yo tengo una función de evaluación que solamente considera un costo, de hecho esto es, cuando tiene un costo, es más bien considerado un algoritmo de búsqueda no informada. ¿Se recuerdan cómo se llamaba este tipo de algoritmo? ¿Se acuerdan? Costo uniforme. Costo Perfecto, uniforme. muy bien. Es una, sí, claro, es una búsqueda de costo uniforme. Se dan cuenta que el algoritmo es the first, o sea, estoy buscando el primero. Bueno, en este caso, este particular está considerado dentro de la línea de las no informadas, porque solamente considera el costo, ¿ya? Pero tenemos este costo, este algoritmo de costo uniforme, ¿ya? Cuando yo solamente considero la función heurística, ¿de qué hablamos nosotros? ¿De qué tipo de algoritmo? Búsqueda. Les doy una pista, empieza con G. Greedy. Eso, ¿no? Grid. Es búsqueda greedy, también como, claro, esa búsqueda también es una búsqueda que también se le llama de tipo voraz, ¿ya? Que es una búsqueda que es igual, es una búsqueda que hace tiene que buscar en los nodos, o sea, que va consumiendo nodos a medida que va expandiendo, ¿ya? Pero ya tiene una información, y la información es que me estoy acercando al nodo. Y luego, finalmente, tengo lo que es esta suma, ¿no es cierto?, entre la búsqueda heurística y el costo. Ahora, hay muchos que utilizan esta función de evaluación, pero el que nosotros vimos en clase, ¿cómo se llamaba cuando yo considero tanto la función heurística como el costo? La A asterisco. Sí, a asterisco, ¿ya? O a estrella también, como le llaman en otros lados. Entonces, eso es por un lado de las búsquedas que hemos visto hasta el momento. Ahora, las búsquedas que, como ustedes pueden ver, todas estas búsquedas que hemos visto, la no informada y la informada, necesitan recordar los nodos anteriores, porque ellos hacen una especie de backtrack o retroceden, ¿no es cierto?, si se pierden en alguna solución, sobre todo la informada, si se pierden en alguna solución, por ejemplo, iban en este nodo y se dan cuenta que este nodo es muy malo, ellos son capaces de retornar a un nodo anterior. Por lo tanto, me veo forzado a estar guardando estos estados en memoria, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que estos algoritmos tengan esa limitante en tiempo, ¿no es cierto?, y en memoria. Ahora vimos que habían otros algoritmos que solucionaban o que permitían solucionar el problema de la memoria a partir ¿se acuerdan?, de restringir la profundidad, por ejemplo, de búsqueda, etcétera. Dentro de todas estas técnicas que vimos hartas derivaciones del algoritmo. Pero ahora yo me concentré en los más importantes. Ahora, esto es la búsqueda informada y no informada, pero luego vimos unos algoritmos que se le llaman algoritmos de mejora iterativa. Vimos algoritmos de mejora iterativa, y entre esos algoritmos de mejora iterativa vimos el concepto de búsqueda local, ¿ya? Local. Se los cuento un poquito porque ayer cuando hacía algunas consultas, creo que se pueden confundir estos dos términos. Así que la búsqueda local básicamente son algoritmos que ahora, a diferencia de estos de acá, ellos parten de un punto inicial, ¿no es cierto? Y ellos generan sus sucesores, ¿ya? Y luego, a partir de una forma de diferentes formas de selección, ellos de todo esto también tienen que calcular. Aquí también hay información, hay una función de evaluación que evalúa esto, y él encuentra, por ejemplo, cuál es el nodo mejor. Supongamos que este fue el nodo mejor acá, ¿ya? Entonces, es parecido a la búsqueda informada, pero la diferencia está que cuando yo encuentro al mejor, yo me olvido
me olvido de todos los demás. Me olvido del resto. ¿Ya? Por lo tanto, solamente me queda un estado de memoria. Esto es importante y interesante porque en el fondo la memoria acá es constante. Se le dice constante porque uno, como este algoritmo tiene sus problemas, ya lo vimos de mínimos locales, meseta y donde se queda atrapado. Esa es la solución. Uno generalmente puede generar varios nodos en una corrida de algoritmos. Pero en el fondo es memoria constante, no es acá que la memoria va creciendo en el tiempo, sino que aquí yo la puedo dominar, yo sé cuántos nodos estoy expandiendo. Entonces en este caso vamos a hacer lo más sencillo, solamente este fue el mejor y por lo tanto me olvido del resto. Y lo que hago es nuevamente el mismo procedimiento, este sería como el paso 1, ¿no es cierto? Este luego sería el paso 2, que nuevamente hago lo mismo. Por eso se llama iterativo, porque voy haciéndolo una vez, dos veces lo mismo. Y nuevamente él genera sus sucesores, ¿ya? Y se generan los sucesores, ¿no es cierto? Si él se encuentra que uno es mejor, porque supongamos que, no sé, pues este era el mejor, ¿ya? Ese fue el mejor, él lo que va a hacer ahora se va a quedar con este mejor y va a olvidar al resto de los nodos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la gran gracia que esto tiene, que la memoria que se utiliza es constante, ¿ya? Ahora, dependiendo de cómo definamos nuestra función de evaluación, nuestra función de heurística, esto puede converger también en un tiempo bastante rápido, porque no tiene que estar haciendo control de todos estos nodos. Así que lo importante acá es la evaluación. Esto, como pueden ver, tiene muchas más ventajas, tiene muchísimas más ventajas que el algoritmo, que los algoritmos que vimos de búsqueda, informada y no informada. El problema está que esto, al olvidar a los restos o sea, de padres, por ejemplo, hace que o sea, no me permite saber o encontrar o saber el camino de cómo se llegó a ese nodo. Entonces, generalmente, este tipo de algoritmos se utiliza para optimizar parámetros, como vimos en un laboratorio, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, tenemos una función que no sabemos cuáles son sus parámetros, porque, por ejemplo, hay que calcular una derivada que es, no sé, pues no lineal, es muy difícil de calcular, entonces yo puedo utilizar este tipo de algoritmos para encontrar los parámetros que ajusten ese modelo matemático. Entonces, o sea, la gracia que tiene es que para problemas más complejos o muy complejos, esta es una solución porque tiene la capacidad de encontrar óptimos y subóptimos. En el caso de acá tenemos algoritmos muy buenos que son capaces de encontrar óptimos, ¿no es cierto?, que son completos, pero el problema está que desgraciadamente funcionan en forma muy restringida, sobre todo en temas de tiempo y de memoria. Entonces, disculpe que yo le hice un poco un repaso para que entiendan que eso fue lo que nosotros estuvimos trabajando. Pero ahora vamos a pasar a otras técnicas. Estas tecnologías de inteligencia artificial fueron avanzando y como ustedes ven, esto es como bien rudo, ¿no es cierto? Porque tengo que programar y tengo que colocar código y la verdad es que el conocimiento es difícil. O sea, imagínense, por ejemplo, que yo todo el conocimiento lo tenía que guardar en funciones de evaluación, por ejemplo, o guardarlo en algoritmos metidos adentro. O sea, dentro del código está el conocimiento. Entonces, como pueden ver, manejar gran cantidad de conocimiento con estas técnicas no es posible. Entonces, había que buscar una forma, y esa fue la forma que le hicieron, que entramos a otra área que es la ingeniería de conocimiento. O sea, una forma óptima de poder construir sistemas inteligentes, ¿no es cierto?, pero que de alguna forma me hagan más abstracta la manera de poder programarlos o configurar estos agentes. Ahora, por detrás, o sea, nosotros vamos a ver otras cosas nuevas acá y un lenguaje de programación nuevo que es bien abstracto, pero la verdad que va a ser más fácil programar y hacer cosas para optimización o para poder hacer búsquedas, por ejemplo. Pero en el fondo, si bien ese código es más sencillo, es igual. Atrás de eso se está ejecutando estos algoritmos de búsqueda. De hecho, yo he tenido la suerte de trabajar en crear pequeñas partes de un compilador de estos de Prolog, y dentro del código de Prolog, en el fondo lo que tenemos son estos árboles de búsqueda, pero que uno no lo ve, porque de alguna forma el lenguaje cambia un poco la forma de escribirse para solamente quedarte con lo que importa, el conocimiento. Solamente lo que importa, el conocimiento y las reglas que afectan a ese conocimiento. Entonces, a partir de estas reglas y este conocimiento, podemos hacer lo mismo que hacíamos antes con búsqueda. Ahora delegamos todo ese tema de búsqueda a que lo haga el compilador o el intérprete,
lo que hacemos es construir o trabajar sobre un lenguaje más abstracto, ¿ya? Bueno, no se asusten igual porque sé que ya escucharon que vamos a aprender otro lenguaje, pero la verdad que este lenguaje al comienzo puede ser un poco enredado, pero luego se hace muy fácil de entender. Y lo otro que el espíritu del curso, o por lo menos de esta parte, no es aprender el lenguaje, sino que aprender cómo yo puedo tomar el conocimiento de una persona y convertirlo convertirlo a conocimiento en máquina, ¿ya? A estandarizarlo de forma metodológica. Si los que han trabajado en temas de ingeniería de software es muy similar a la ingeniería de software, cuando uno parte, ¿no es cierto?, del concepto, de la idea del usuario o del cliente, y luego uno lo que hace es un análisis para poder extraer cuáles son los componentes de negocio importantes de lo que él quiere realizar, luego a partir de artefactos de diseño, ¿no es cierto? Esto puede ser artefactos UML, donde yo construyo diagramas de clase, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, y finalmente ese diseño, ya que vale mucho dinero, se convierte en código, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo, lo que vamos a tener son técnicas, ya vamos a ver por qué, que nos van a permitir poder adquirir conocimiento y poder administrar ese conocimiento de forma más fácil, ¿ya? Entonces, básicamente, lo otro, una cosa importante, seguramente ustedes van a ver este material y van a decir, esto se parece mucho a ingeniería de software, y la verdad que sí. De hecho, tanto la ingeniería de software y la ingeniería de conocimiento fueron por dos carriles paralelos, en el fondo, y hubo un tiempo que los de ingeniería de conocimiento miraban en menos a los de ingeniería de software, y los de ingeniería de software miraban en menos a los de ingeniería de conocimiento, porque ellos pensaban que sus métodos eran mejores unos que los otros. Pero en la práctica, en esta guerra que hubo entre la ingeniería de conocimiento y esta ingeniería de software, ambas áreas aportaron técnicas y metodologías que fueron importantes para el desarrollo de ambas líneas. Hoy en día, la verdad que lo que ha prosperado bastante más es la ingeniería de software, pero también existen estas áreas de ingeniería de conocimiento. Entonces, bueno, el objetivo de la inteligencia artificial, ya lo hemos visto, es diseñar y crear estos sistemas que piensen como humanos a nivel racional, ¿ya? Y como lo vimos nosotros, pues, las técnicas generales de resolución de problemas eran a través de búsqueda, y habían sistemas como Strips, CPS, que eran métodos donde había código y conocimiento metido dentro del mismo algoritmo. Entonces era muy complicado hacer mantención del conocimiento o poder construir proyectos más grandes que estén basados sobre conocimiento. Como dice ahí, en los años 70 los métodos generales y las técnicas eran insuficientes para ciertos problemas. Lo mismo que pasó con la ingeniería de software. Antiguamente, a los años 80, uno cuando quería construir un software, escuchaba al cliente, había un tipo que era el que sabía programar y programaba un bloque de código gigante, solucionaba el problema en ese momento, pero cuando después alguien quería agregarle más cosas o modificarlo o perfeccionarlo o mantenerlo, no lo podía hacer porque era tan grande el código, era un bloque de código, era inmantenible y eso generaba pérdidas de dinero, etcétera. Y eso condujo también a una crisis en la ingeniería de software que fue en los años 80. Lo mismo pasa aunque no lo crean, pasó lo mismo con la ingeniería de conocimiento, ¿ya? Que en el fondo la gente capturaba el conocimiento de forma ad hoc, los problemas iban creciendo porque también hubo en ese tiempo mucha expectativa de que estos sistemas iban a mejorar la producción o que iban a poder ser utilizados en la industria. Entonces hubo mucha demanda de proyectos muy grandes y se empezaron a dar cuenta de que los métodos que había en ese momento eran insuficientes, ¿ya? Y todo el potencial del conocimiento de alguna forma dependía de un mecanismo de inferencia que se hacía en forma muy ad hoc, ¿ya? Y lo otro que también era que el conocimiento en general había que extraerlo de los expertos y que en esos tiempos no existían las herramientas para hacerlo de la forma más metodológica o estructurada posible. Obviamente los primeros sistemas basados en conocimiento, igual que en el caso de la ingeniería de software, eran sistemas que no estaban estructurados, que no había una metodología por detrás, por lo tanto era un desarrollo muy ad hoc, ya donde había una persona o un desarrollador que era el héroe que se encargaba de codificar todo y mantenía toda esa estructura de código, ¿ya? Y obviamente, y lo mismo que pasó en la ingeniería comercial, la ingeniería de conocimiento como les decía yo, pasó por lo mismo, terminó en fracaso comercial. ¿Por qué? Porque el desarrollo de sistemas basados en conocimiento, como la ingeniería de software también, estoy hablando de los dos que son carriles muy paralelos, al final los sistemas eran caros de mantener, eso es lo mismo que eran muy caros de mantener, eran lentos de desarrollar, se demoraban años en desarrollarse los sistemas expertos basados en conocimiento, y dentro de esta crisis también
surge esto de la ingeniería de conocimiento. Entonces, un grupo de científicos, de expertos, de alguna forma tratan de construir una metodología o metodologías para poder hacer la captura de conocimiento y poder de alguna forma administrarlo en la máquina. Bueno, las primeras, se dan cuenta que a mí me gusta un poco el tema de la historia de cómo iban ocurriendo las cosas, porque en 1980, me acuerdo en los papers de Michael Jackson, no es el bailarín, es un tipo de ingeniería de software, el de Page Jones, que son los que comenzaron con el tema de los formalismos en la ingeniería de software, fue en los años 80, porque también se dieron cuenta de que el construir software así a seca, a palo seco en el fondo, y escribirlo como bloques eran inmantenibles y obviamente eran caros, y finalmente los sistemas terminaban de software fracasando, y lo mismo pasó con la ingeniería de conocimiento. Y no es hasta el año 1982 que Newell propone, ¿no es cierto?, que los niveles de abstracción son diferentes y que no es que cuando yo voy a capturar conocimiento no puede ser todo junto. Entonces que tienen que haber niveles que son físicos, lógicos y simbólicos, ¿ya? Y bueno, básicamente el problema el problema que había en los sistemas basados de conocimiento era que no se diferenciaba bien en lo que era el conocimiento, que era el que yo sacaba del experto, y luego lo que es, ojo, que son palabras que vamos a ir escuchando, el conocimiento, que es lo que yo les traigo a alguien, ¿no es cierto?, de su cabeza, ¿no es cierto?, de un experto. Y luego está lo que se llama la representación, ¿ya?, que son cosas diferentes. O sea, está lo que él piensa y cómo yo codifico ese pensamiento después en una máquina. Entonces, eso es lo primero que ya Newell se da cuenta. Entonces, Newell propone un nivel de abstracción por encima del nivel simbólico para poder diferenciar lo que es el conocimiento y la representación. Entonces, antiguamente alguien hablaba con un experto y la representación se hacía de forma informal a partir de código. Y aquí, de alguna forma, se da cuenta que hay una diferencia entre lo que es la representación del conocimiento y el conocimiento así en sí, ¿ya? Entonces, aquí aparecen los primeros sistemas computacionales, ¿no es cierto?, donde hay sistemas tradicionales que básicamente el conocimiento está incluido en las estructuras de control. Por ejemplo, esto seguramente el que ha trabajado en programación o incluso los que han trabajado en temas de electrónica o control automático, muchas veces habrán visto de que yo tengo, por ejemplo, si el voltaje del sensor es mayor que 50, entonces luz roja, enciende la luz roja, ¿ya? Luego, si el voltaje es menor que 50, entonces activa la luz verde, ¿ya? Y así, pues, yo puedo tener, entonces yo tengo un programa que yo lo he hecho, ¿ya?, y lo compilo y estoy trabajando. Pero resulta que ahora me dicen, no, oye, Juan, ¿sabes qué? Está mal lo que hiciste, porque la regla no era 50, sino que era que el voltaje fuera menor que 50, o mayor que 50, no sé cómo lo coloqué, mayor que 50, y ten cuidado porque tiene que estar en ese rango y tiene que ser menor que 60, porque si no, tampoco prendamos la luz roja. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que entrar de nuevo a la máquina. Yo lo he hecho porque he trabajado con microcontroladores. Uno tiene que entrar a la máquina, bajar el código, hacer las modificaciones de las reglas y luego compilarlo y meterlo de nuevo en el microprocesador o en un computador, o lo que sea. Ya eso ya es un tema, hay un tiempo ahí que se está consumiendo. Ahora, imagínense si tenemos miles de reglas, mil reglas de estas. Todas como if metido, estos se llaman estructuras de control. Todas estas estructuras en programación, a los que son de la área electrónica, estructuras de control en computación son estas cosas, estos if, ¿ya? Entonces, todas estas estructuras de control van a estar metidas dentro del código. Y ahora tengo miles de reglas, una que dice que si el valor es mayor que el voltaje es mayor que 50, del sensor menor que 50, pero puede ser que la regla 1559, una contradice la regla de acá arriba. O sea que se dan cuenta que meter el conocimiento o la inteligencia en estructuras de control con programación tradicional es difícil de mantener, al final es un caos, ¿ya? ¿Qué es lo que se trata de resolver con estos nuevos sistemas basados en conocimiento? Aquí viene
Y de hecho, perdón que les dé vuelta a la materia pasada, pero justamente los sistemas basados en búsqueda, ustedes vieron que eran complejos de estructurar y de implementar por lo mismo, porque estamos metiendo inteligencia, conocimiento adentro de un código, de un algoritmo, y estoy utilizando estas estructuras de control para poder manejar esa inteligencia. Entonces, eso puede ser complicado, ¿ya? Ahora, los sistemas basados en conocimiento, lo que hacen es que representan de manera explícita el conocimiento y lo separan de las estructuras de control. Esto ahora quizás les va a parecer raro, pero ya cuando hagamos los laboratorios van a darse cuenta de que la nueva forma de programar o de incluir el conocimiento es de otra forma y es más clara y más limpia que hacerlo como lo hacíamos antes, ¿ya? Bueno, los sistemas expertos son sistemas basados en conocimiento. Ojo, un sistema experto es un sistema basado en conocimiento. O sea, tenemos los sistemas basados en conocimiento, ¿ya? Y dentro de eso están los sistemas expertos, ¿ya? Y son sistemas basados en conocimiento donde el conocimiento es explícitamente de un experto, ¿ya? Los sistemas basados en conocimiento pueden venir de libros, o sea, el conocimiento puede venir de libros, de documentos, incluso de algoritmos que me permiten revisar los datos y sacar reglas, por ejemplo. Pero en el caso de los sistemas expertos tenemos conocimiento que viene de un experto, ¿ya? Aunque en general en la práctica casi todo, o sea, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos donde sacamos reglas de los datos y luego se los consultamos al experto, ¿ya? Pero a veces el experto no se sabe todas esas reglas y por eso es necesario utilizar, se necesita un poco que ciertos algoritmos busquen esas reglas para que se dé cuenta que existen, ¿ya? O sea, depender solamente del experto también tiene sus desventajas. El experto también tiene sesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, él ha trabajado toda la vida en una máquina que sabe que cuando se calienta mucho, si le pega una patada se arregla. Pero eso quizás es el sesgo que él tiene sobre esa máquina en particular. Pero no todas las máquinas de la misma marca funcionan de esa forma. Entonces, esos sesgos uno tiene que tratar de eliminarlo. Entonces, los sistemas expertos hoy en día son un poquito un híbrido cuando se construyen las reglas. Bueno, se suelen tratar los términos en general, o antiguamente, yo creo que vivía igual. Cuando se habla de sistemas basados en conocimiento y sistemas expertos se hablan como sinónimos, pero aquí hay una diferencia. El sistema experto está pensado en que todo el conocimiento viene de un experto, ¿ya? Y vamos a ver también que los sistemas basados en conocimiento pueden ser híbridos, que las fuentes pueden ser diferentes. Bueno, acá hay un diagrama general donde muestra un poco qué es lo que es la inteligencia artificial como el gran paraguas de sistemas para generar sistemas inteligentes. Luego están los sistemas basados en conocimiento. Luego está la ingeniería de conocimiento, que es esta formalización o sea, la forma metodológica de poder construir sistemas que son sistemas expertos, ¿ya? Entonces, los sistemas expertos son un subconjunto de los sistemas basados en conocimiento. Bueno, las características de los sistemas basados en conocimiento son que el conocimiento es específico. Esto es importante, que los sistemas basados en conocimiento no son como los seres humanos que aprenden de todo, sino que generalmente, y los que funcionan, ¿eh? Si alguien le cuenta lo contrario, puede que no le esté diciendo la verdad. Pero los sistemas basados en conocimiento son para dominios específicos. Por ejemplo, nosotros hicimos un sistema basado en conocimiento para biolixiviación y para un problema particular de biolixiviación. Y eso va a funcionar dentro de ese contexto. Si yo lo saco y lo coloco en otro lado, incluso se lo cambio de lugar, eso puede cambiar en un sistema basado en conocimiento. Les doy vuelta a esto para que se hagan una idea de lo complicado que son hacer estos sistemas. Si yo, por ejemplo, el sistema de biolixiviación son con bacterias, ¿ya? Hay ciertas bacterias que son los termófilos que se activan frente a ciertos procesos químicos y físicos, ¿no? Si yo lo tomo, por ejemplo, en Antofagasta, seguramente el experto que está ahí sabe cómo se comportan estas bacterias, los termófilos, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero bueno, hablemos de los termófilos, que esos andan siempre, o sea, son los que funcionan cuando hay más calor, ¿no es cierto? Entonces, él conoce que esas bacterias en ese lugar, en ese ambiente, bajo esas temperaturas y esas condiciones de presión, si él echa o agrega ciertos químicos, van a haber más de eso, van a haber menos de esas bacterias, etcétera. Y que el proceso de recuperación, por ejemplo, de cobre va a funcionar bien en esas condiciones de vida de esas bacterias. Pero resulta que ahora pesco el mismo sistema experto y lo llevo a una cordillera, donde tenemos también una pila de biolixiviación, ¿no es cierto?, donde están los materiales, y ahora hace frío. Entonces me va a ser más complicado que
aparezcan estos tipos de bacterias, porque por las condiciones físicas, ¿no es cierto?, del ambiente. Entonces, como pueden ver, incluso si yo tengo un dominio específico, si lo cambio de un ambiente a otro, también esas reglas van a sufrir. ¿Por qué? Porque las reglas que están acá son generadas por un experto, por un humano, y ese experto está dentro de un contexto particular, así que es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, lo bueno que tienen los sistemas, bueno, son una desventaja sería que son para dominios muy específicos, ¿ya? Otra es un poco de desventaja que dependan de un experto, porque voy a depender del experto para obtener el conocimiento, pero la gracia que tiene es que funciona en dominios, en varios, o sea, funciona en muchos dominios y en problemas complejos, ¿ya? Las desventajas, como les decía yo, la adquisición de conocimiento generalmente es costosa y extensa, o sea, contar con un experto que esté concentrado con el ingeniero de conocimiento, entregándole todas las reglas, eso generalmente no ocurre, porque el experto está haciendo otras cosas que le interesan a la empresa y que a la empresa, aunque quiera automatizar, por ejemplo, un proceso, eh, le es caro sacar al experto para que trabaje con el grupo de ingeniería de conocimiento. Por eso uno generalmente hace lo que hace son estas cosas híbridas de adquirir reglas o conocimiento de los datos y luego chequearlo con un experto en reuniones más puntuales, ¿ya? Una cosa interesante, y esta es para mí una de las cosas que como que se ha abandonado hoy en día con este furor del Machine Learning, es la generación de explicaciones, ¿ya? O sea, cuando un sistema basado en conocimiento, un sistema experto, toma una decisión, uno le puede preguntar al sistema basado en conocimiento, al sistema experto, ¿por qué tomaste la decisión? Entonces uno puede hacer un tracking, ¿ya? Hay una anécdota, una historia que cuenta de que cuando hicieron un sistema experto muy famoso, que es el MISIN o MICON, que era un sistema médico para diagnosticar remedios o medicamentos para problemas sencillos, no problemas graves. Pero, por ejemplo, uno iba a la farmacia y en vez de preguntarle a la persona que estaba ahí en el mostrador, le preguntaba a alguien y el sistema le preguntaba los síntomas y él le decía, toma una aspirina, etcétera. Si veía que era muy grave, le decía, mira, te voy a recetar algunos calmantes, pero anda al médico. O sea, la máquina tampoco pensaba reemplazar al médico, sino que solamente dar apoyos para cosas sencillas. Y recuerdan que en una oportunidad él toma una decisión que los médicos encontraron que era errónea, que estaba mala. Así que, bueno, los médicos dijeron, la máquina no funciona. Bueno, la cosa que hicieron un reporte y generaron la explicación de por qué tomó esa decisión, y los médicos se dieron cuenta de que por mucho tiempo había un concepto que tenían errado y que realmente la decisión que había tomado el sistema experto, el sistema basado en conocimiento era correcta, y que era ellos los que tenían un sesgo a partir de ciertos tipos de enfermedades. Entonces, para que vean lo interesante de esto, o sea que yo construyo estos sistemas, ya vamos a ver cómo, a partir de un conjunto de reglas, y estas reglas, a pesar de que estén incompletas, estos sistemas son capaces de generar nuevo conocimiento, por lo tanto, pueden encontrar patrones que no son capaces de encontrarse con otras herramientas, e incluso si los seres humanos no lo saben, porque nunca lo pensaron, si la máquina los puede encontrar, ¿ya? Ahora, como les decía yo, están pensados, ¿no es cierto?, para dominios predeterminados y se necesitan tareas específicas para poder, ¿cómo se llama?, de alguna forma construirlo a partir de clasificación, asesoramiento, diagnóstico y a través de etapas de análisis, diseño y planificación, ¿ya? Los métodos son heurísticos, nuevamente se acuerdan que aparece la palabra heurística, o sea que aparecen estas métricas también de evaluación y estas reglas que son heurísticas, que son cosas que a mí se me ocurren que podrían mejorar el problema, ¿ya? Y son aproximados, ¿ya? La representación, y aquí va a aparecer una palabra que ya se los voy a explicar mejor, que es una representación de tipo declarativa del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que yo separo lo que es la implementación de lo que es la forma como yo infiero ese conocimiento. Por ejemplo, antes cuando hacíamos búsqueda, yo tenía que colocar explícitamente en el código el conocimiento, y aquí no, aquí yo separo el conocimiento, no me meto con el tema de la implementación, ¿ya? Y la gracia de poder tener una representación declarativa es que yo puedo reutilizar esas reglas en otros procesos o procesos parecidos.
Bueno, dentro de lo que ya les mencionaba, existen dos tipos de programación. Tenemos programaciones que son declarativas y programaciones que son algorítmicas. Las que hemos visto nosotros son algorítmicas, porque ustedes han visto que tengo un paso, otro paso que se ejecuta en forma secuencial. Por eso, y entonces es un algoritmo, como una receta de cocina, donde yo digo si genero el candidato inicial, luego genero sus sucesores, luego pregunto si el sucesor es mejor que el resto, entonces quédate con ese y olvídate del resto. ¿Ya? Eso es algorítmica. ¿Ya? Entonces está muy pensado en la máquina, porque la máquina funciona con un ciclo fetch, que se le llama, que es que el computador generalmente, a nivel de microprocesadores, va ejecutando en ese ciclo fetch, va generando las instrucciones, y lo mismo nosotros heredamos para programarlo. Entonces la programación algorítmica, como ya lo hemos visto y lo hemos trabajado, se especifica a partir de un algoritmo, ¿ya? Y como ustedes ya me lo han dicho, esta forma de programar no coincide con la forma que pensamos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora es poder mejorar eso. ¿Ya? O sea, vamos a construir ahora otra forma de programación que coincida con la forma que el humano razona. ¿Ya? Y esto se llama programación declarativa. ¿Ya? Y la programación declarativa lo que permite es que yo pueda representar explícitamente el conocimiento. ¿Ya? Y la idea es que se aproxime más a cómo el humano piensa. Bueno, por ejemplo, si quiero sacar el número, si un número es múltiplo de otro, ¿no es cierto? Yo en una programación normal tendría que hacer un main, ¿no es cierto? Empezar a reemplazar variables unas con otras para poder lograr eso. Pero en la programación declarativa yo lo que hago es colocar reglas. Por ejemplo, yo digo 0 es un múltiplo de cualquier número. ¿Ya? Si A es múltiplo de B, si A es múltiplo de B, A obviamente tiene que ser mayor o igual a B para que sea múltiplo. Y si yo a A le resto B, si a A le resto B, eso sigue siendo múltiplo de B. Entonces, si se dan cuenta, yo coloco más las reglas. Y luego hay un sistema que se va a encargar de ir reemplazando esto. Bueno, la programación declarativa es, como les decía yo, es diferente a la programación que nosotros llamamos algorítmica, incluso dentro de los paradigmas de programación a la programación imperativa, que la programación imperativa está asociada a la máquina. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo es básicamente, yo lo que hago es declarando, por eso se llama declarativa, porque yo declaro condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones. Eso es lo que yo declaro. Entonces, que es mucho más cercano a la persona o cómo trabaja la mente humana. ¿Ya? Y luego aquí viene una cosa que es lo importante y que nosotros no vemos, es el tema de que la solución se obtiene mediante mecanismos internos de control. O sea, yo creo las reglas y él internamente tiene mecanismos de control que toman esas reglas, las procesan y las convierten en la solución. ¿Ya? A diferencia de que lo que hacíamos antes, que nosotros creamos un programa y él va modificando los datos hasta que encuentra la solución. Acá no, yo aquí programo y es como que yo le digo, esto es lo que yo quiero, luego hay un motor, que es un motor ya le vamos a poner apellido a eso, que procesa esa información y genera la solución. ¿Ya? No existen asignaciones, esto es medio raro, pero no existen asignaciones, y las variables son utilizadas con transparencia referencial. O sea, las variables pueden ser pasadas como funciones dentro de funciones, o sea, tienen una forma un poco más rara de programar. ¿Ya? Como les digo, al comienzo puede parecerle un poco raro, pero después se van a dar cuenta que es mucho más fácil programar en este tipo de lenguaje para ciertas cosas, sobre todo en temas de conocimiento que los lenguajes imperativos. Por ejemplo, acá tenemos vemos un programa con este paradigma algorítmico. Como pueden ver ustedes, todo esto es como artificial, porque, por ejemplo, los ciclos, yo en mi mente no pienso en un ciclo cuando voy a programar algo, sino que yo pienso en las propiedades que tiene algo y yo voy juntando y sacando y modificando esas propiedades para que finalmente me dé un resultado. Pero acá no, pues en la programación algorítmica, que es la que hemos visto en clase, yo lo que tengo acá es un ciclo, ¿no es cierto?, donde yo voy, en este caso, cuando buscando el múltiplo, lo voy restando varias veces. ¿Ya? Si termino de restar, donde A se hace mayor que B, que se acuerdan que era la regla que teníamos allá arriba, luego yo pregunto con un if, que es que el control que nosotros tenemos este sería un control y este sería un ciclo, que son cosas artificiales que tengo dentro de los lenguajes. Luego yo pregunto por ese resultado y si A igual a 0, en el fondo
quiere decir que es múltiplo, y yo doy retorno verdadero, y si no es igual a 0, quiere decir que no es múltiplo y retorno un falso. Entonces esto, como ven, esa es la programación declarativa, o sea, algorítmica normal. La programación declarativa es de esta forma. ¿Ya? Ahora, puede parecer raro, qué significa eso, cómo funciona. Yo les voy a explicar, pero lo que importa acá es que pueden ver ustedes que, primero, el código es mucho menor a ese. ¿Ya? Segundo, como pueden ver, son las reglas que yo coloqué ahí arriba. Yo dije que 0 es múltiplo, o sea, 0 es múltiplo de A, y que mientras se cumplen esas condiciones de que A sea menor que B, entonces si A es menor que B y se cumple que múltiplo A menos B es múltiplo, entonces se ejecuta, se cumplen esas reglas. Entonces cuando yo, por ejemplo, coloco múltiplo, por ejemplo, 10,5, ¿ya? Esto que está acá está guardado en mi máquina. Entonces yo lo que hago a la máquina le digo, mira, ¿sabes qué? Quiero saber qué pasa con múltiplo 10 de 5. Y aquí tenemos una máquina. Y lo que va a hacer es va a ir a estas reglas que ya le vamos a llamar base de conocimiento. Conocimiento. Y con un algoritmo que no programé yo, eso es importante, sí, él lo que va a hacer es va a empezar a reemplazar estas reglas hasta finalmente lograr el resultado o la solución de lo que yo le estoy preguntando. Entonces se dan cuenta que yo lo que hago acá es una consulta, una query. Él luego va a la base de conocimiento, extrae las reglas asociadas a él, y luego a partir de lo que después ya lo vamos a ver, él empieza a mezclar esto. Y aquí cuando empieza a mezclar lo que está haciendo son árboles de decisión. Está haciendo lo mismo que hicimos antes, pero ahora ya nosotros no lo vemos, solamente nosotros nos encargamos de programarlo. ¿Ya? Esto que está acá, no se asusten porque lo vamos a ver con calma, ¿ya? No quiero ahora que pensaba hacer el ejercicio, pero quizás los voy a confundir, así que, pero lo que tienen que tener importante es que ustedes hacen la consulta, hay una base de conocimiento que toma estas reglas, ¿ya? Esto de hecho se le llaman reglas, ¿ya? Y finalmente eso lo pasa a una cosa que se llama motor de inferencia. El motor de inferencia reemplaza esas reglas para poder acoplar con este patrón, y finalmente lo que hace el motor de inferencia lo que hace es retornar el resultado. ¿Ya? Como ven, yo programo estas reglas, le puedo preguntar a esas reglas, pero yo no tengo que construir el árbol de búsqueda, porque lo que hace este motor de diferencia empieza a generar árboles y cosas raras aquí, que eran las que generalmente a uno no le gusta programar. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la programación declarativa. Si bien es cierto, esto es totalmente artificial, esto sí se entiende. Con cualquier persona que haya estudiado un poquito de matemática puede entender esas reglas y puede saber lo que quiero hacer. Y con un poquito de trabajo se puede entender para resolver problemas más complejos. ¿Ya? Las ventajas de la programación declarativa, ya vimos que primero podemos abstraer el conocimiento. Aquí hubo un experto, un matemático, que dijo que la forma de calcular el múltiplo de un número era de esta forma. Y de hecho esa es la forma como nos enseñaron en los colegios me acuerdo cuando yo era más pequeño, a calcular el múltiplo de un número, restando el número que era el múltiplo. Facilidad de comprensión, porque eso es fácil de entender, no eso es artificial, no se entiende, esto sí se entiende. Es flexible, ¿ya? Porque yo si quiero hacer más complejo mi código, le agrego más reglas. Y la posibilidad y la gracia que tiene es que la posibilidad de trabajar con conocimiento, que es no algorítmico, aproximado. Y lo más importante de estos sistemas es que yo puedo agregar reglas, ¿no es cierto?, que no son aproximadas y que incluso me pueden faltar reglas. Y si este motor de inferencia es bueno, él es capaz de construir el conocimiento que le falta a partir de estas reglas, que es lo que les contaba yo recién con la anécdota. ¿Ya? Las desventajas, sí. Esto ocurría antes, ¿eh? Ahora no es tanto, ¿ya? Pero las desventajas que tenemos es que ocupan memoria y ocupan tiempo, ¿ya? Porque al final esto se traduce en estos árboles, ¿no? Que ustedes ya saben que son consumidores de recursos. Sin embargo, dentro de lo que son los algoritmos de motores de inferencia, hay algoritmos que son más eficientes que otros, ¿ya? Después los vamos a ver seguramente que hay algoritmos que consumen más memoria y son más lentos, perdón, consumen memoria pero son más rápidos, otros que son
más rápidos, pero consumen menos memoria. A ver, me estoy enredando. Hay algunos algoritmos que consumen más memoria y son más rápidos para encontrar soluciones. Hay otros que consumen menos memoria, pero son un poquito más lentos. Entonces, hay diferentes tipos de algoritmos que yo puedo utilizar. Y de hecho ni siquiera los programo yo, porque eso son parte del lenguaje declarativo que yo utilizo. Bueno, una cosa importante acá es que, y esto sí yo se los pido que lo estudien cuando revisen la presentación, que esto sí tiene que quedarles muy claro, es que dentro de la estructura general de un sistema basado en conocimiento tenemos tres cosas, ¿ya? Cuatro cosas. Tres cosas son las importantes porque son las que generan, pero tenemos otra cosa, un quinto componente que es la interfaz. Y dentro de esa interfaz hay hartas cosas, hay tres subcomponentes que son también importantes que entendamos. Primero es que nosotros tenemos una base de conocimiento, ¿ya? La base de conocimiento son todas estas reglas que yo coloco dentro del sistema. Luego tengo la base de conocimiento, que es la que está acá, ¿ya? Entonces aquí yo coloco reglas, ¿ya? Después tenemos otra base de datos, que es la base de hechos, ¿ya? Y los hechos son afirmaciones, ¿ya? Son cosas que son verdad. Entonces yo tengo reglas que están esperando ser evaluadas, ¿no es cierto? Y tenemos una base de hechos que son afirmaciones, ¿ok? Entonces las afirmaciones, cuando yo le paso estas afirmaciones a las reglas, ellos son capaces de ir encontrando nuevas afirmaciones, nuevo conocimiento y generando, reemplazándose para que generalmente llegara a la solución. Ahora, esta conexión entre las reglas y las afirmaciones, para poder encontrar la solución, la conexión de esos dos se llama motor de inferencia. O sea, lo que relaciona estas bases de hechos con la base de conocimiento es el motor de inferencia. Él se encarga de construir estos algoritmos que ya están hechos, yo no los tengo que hacer, sino que él se encarga de hacer ese matching, ¿ya? Por ejemplo, a ver si me están entendiendo. Yo recién dije, ya, múltiplo de 10,5, ¿ya? Y tengo mala memoria, así que lo voy a ir a mirar. Tengo múltiplo de 10,5. ¿Qué es lo que es esto? ¿Una regla o un hecho? Y tenemos múltiplo de 0,a. ¿Qué es lo que es? ¿Una regla o un hecho? ¿Alguien me puede...? Esta de acá, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué cara tiene más? ¿De regla o de hecho? ¿Regla? No, porque mira, aquí yo lo que estoy afirmando es que 10 es múltiplo de 5. ¿Te das cuenta? Entonces entra como una afirmación, algo que yo creo que es verdadero, no es regla. ¿Ya? ¿Sí? Aquí no. Acá yo tengo múltiplo de 0,a. Entonces yo lo que estoy diciendo es que tengo una regla. O sea, estoy diciendo que cualquier número, cualquier cosa que llegue y que tenga un 0 como... o sea, cualquier número que yo esté comparando, ¿no es cierto?, y que sea 0 es múltiplo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces esta no es un hecho porque no estoy dando una afirmación, sino que estoy dejando esto abierto a que cualquier número que cumpla esta condición, que sea, o sea, que sea múltiplo de 0, o sea, que sea múltiplo de 0 es múltiplo, ¿no? Entonces, esta es una regla, no es un hecho. ¿Ya? El hecho, acuérdense, es una afirmación, es algo concreto, ¿ya? Las reglas son las que están acá. Esta es una regla, porque lo que está diciendo es que si yo tengo dos números, y de esos dos números, si A es mayor o igual a B, entonces yo lo considero como múltiplo. Y si también tiene que cumplirse que si yo le resto este número al A, eso también es múltiplo, ¿ya? Y esta de acá lo que está diciendo es que si yo tengo un número que lo estoy comparando con 0, ese siempre va a ser múltiplo, ¿ya? Entonces son reglas. Entonces, como pueden ver, acá yo tengo datos que son concretos, aquí tengo datos que son abiertos, o sea, variables que son abiertas. Entonces, lo que tenemos acá son las reglas, ¿ya? Y aquí las afirmaciones. Entonces, cuando yo
tengo un problema, yo tengo un conjunto de reglas que yo las programé, y luego lo que yo hago es agregar afirmaciones, luego echo a andar el motor de inferencia y él toma una decisión. ¿Ya? Ahora, ya vimos, y eso tiene que quedarles claro, que tenemos una base de conocimiento que tiene todas estas reglas, el motor de inferencia que relaciona el conocimiento de la base de conocimiento con la base de hechos, y los bases de hechos son estas afirmaciones, estas cosas que son concretas, ya que realmente ocurren. Por ejemplo, sensor 10 volt. ¿Eso qué es lo que es? De hecho, Claro, eso es un hecho, eso es un hecho, ¿ya? Es una afirmación, yo estoy diciendo que, ¿ya? Ahora, si yo digo sensor, ¿ya? Si el sensor tiene valor, A es mayor o igual a 10, entonces eso es verdadero. Aquí te das cuenta de que ya esto es una regla. Entonces, esa es la idea de esta programación, ¿ya? Lo importante es que la gracia que tienen todos estos sistemas basados en conocimiento es que tienen una interfaz. Obviamente tienen un subsistema para que el usuario pueda ver los resultados, ¿ya? Tienen un subsistema de explicación. ¿Cuál es la idea de eso? Que si, por ejemplo, él tomó la decisión de decir de que esto de acá eran múltiplos, yo le puedo decir, oye, ¿por qué tú crees que esto es múltiplo? Y él me va a dar el camino, me va a mostrar justamente el camino, igual como los caminos que vimos de los árboles en la búsqueda, y me va a decir, mira, todas estas reglas se reemplazaron para llegar a esta conclusión. Entonces uno puede mirar, por eso es importante los caminos, ¿eh? Y por eso estos algoritmos son más lentos, porque yo puedo mirar qué camino tomó para tomar esa decisión y cuáles son las reglas que se activaron. Por ejemplo, si tomó una mala decisión y de una mala respuesta, yo puedo revisar el camino y poder revisar qué regla es la que está errónea. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy potente. Hoy en día la gente en inteligencia artificial no ve la potencia de esto, ¿eh? Están todos dedicados a sacar datos, extraer información como cajas negras y que las máquinas aprendan de los datos sin tener una explicación de los datos. Y a mí no me gusta mucho eso, a mí me gusta que los sistemas, si son inteligentes, sean capaces de explicar por qué llegaron a una conclusión. Después, cuando veamos aprendizaje automático, se van a dar cuenta de que hay sistemas que son cajas negras, que aprenden de los datos, y yo no sé cómo lo aprendieron. Ahora, que funciona y tiene aplicaciones en ingeniería, sí, pero lo interesante es poder entender cómo él llegó a esa conclusión, y eso lo tienen estos sistemas. ¿Ya? Entonces tenemos la interfaz del usuario, que es el que le permite preguntarle al sistema. Tenemos los subsistemas de explicación, que son los que me permiten saber por qué tomó esa decisión. Y tenemos el subsistema de adquisición de conocimiento, que aquí está el ingeniero de conocimiento, que es el que agrega, o una interfaz que le permite agregar reglas o a estas afirmaciones, ¿ya? Entonces, eso es importante. O sea, si hablando de pruebas cortas, si me preguntan a ustedes, ¿qué va a preguntar el profe en una prueba corta de esta parte? Obvio que les voy a preguntar obvio que les pregunto esta figura, tienen que sabérsela como el agua. Es importante que lo sepan. Bueno, las ventajas de los sistemas basados en conocimiento es la reutilización del conocimiento, es que puede resolver problemas complejos, ¿ya? A partir de estas reglas, tratamiento de la incertidumbre. Mira, en los sistemas basados en conocimiento están los sistemas basados en conocimiento que son basados en expertos, que son lo que llamamos sistemas de expertos. Hay otro tipo de sistemas que yo también me gusta trabajar en ellos, por eso no son tan populares, pero son las redes bayesianas, que son sistemas que permiten construir sistemas basados en conocimiento a partir de los datos, pero sí tienen una representación gráfica de cómo aprendieron, ¿ya? Entonces, por eso me gustan las redes bayesianas, no son quizás tan espectaculares como el deep learning, quizás en el futuro lo sean, pero sí tienen una cosa que es maravillosa, que es primero poder ver cómo aprendió y qué cosas él vio en los datos para poder tomar esa decisión. Y segundo, que tienen tratamiento de la incertidumbre, o sea, tengo probabilidades que dicen que si pasa esto o pasa esto otro, tomo la decisión. Pero si hay incertidumbre, hay ruido, también puedo tomar la decisión de forma correcta, ¿ya? Entonces, estos sistemas basados en conocimiento también tienen esa propiedad de que son capaces de tratar la incertidumbre, ¿ya? Esto es espectacular, que es la parte que más a mí me gusta, que son, a partir del conocimiento que ellos ya tienen, son capaces de poder, a pesar de que el conocimiento no esté completo, igual son capaces de encontrar soluciones, ¿ya? Entonces, y que incluso uno puede, y esto nos ha pasado, que no lo ve, no están las reglas porque no lo vimos,
pero igual toma la decisión. Entonces uno puede darse cuenta de que faltaban algunas reglas, lo puede mejorar. O sea, que estos sistemas, al ir reemplazando reglas tras reglas, son capaces de ir generando nuevo conocimiento, incluso conocimiento que yo no le agregué o no lo pensé. Bueno, y también lo que les decía yo, que lo bueno que tienen es que explican el razonamiento, cómo lo lograron. Lo importante también es que, a diferencia de lo que hicimos en los otros algoritmos de búsqueda, que teníamos todo el código y el conocimiento del experto metido en el código, que era muy difícil de mantener, en el caso de utilizar sistemas basados en conocimiento, como yo soy capaz de tener una representación para el conocimiento, yo puedo después reutilizar ese conocimiento en otros sistemas expertos que sean similares o parecidos. ¿Ya? Bueno, y también es una cosa importante. Como tengo el conocimiento separado, el conocimiento es fácil de modificar. ¿Ya? Disculpe que les dé la lata con estas cosas, pero es que estas cosas me gusta contárselas, porque me pasó una vez que aquí hay una empresa de agua, ¿ya? Entonces, él tenía, por ejemplo, decía, si la persona consume, no sé, 50 litros de agua al mes, perdón, litros, ya, si consume 50 litros de agua al año, o más de 50 litros al año, entonces aplica un impuesto de 10 pesos, ya, de 10 pesos. Si la persona consume 25 litros, ya, menos de 25 litros, entonces aplícale, aplicar 5 pesos, ya. Y luego, esta empresa tenía un montón de cosas. Si consume 50 litros y no pagó el mes pasado, no pagó el mes pasado, ya. Entonces yo le aplico 30 pesos, ya. Y así, un montón de reglas. Y ellos obviamente, como la gente programaba en lenguajes tradicionales, como en ese tiempo eran de estos del Visual Studio, ¿no? Era como Visual Basic, creo, no me recuerdo bien. Entonces, obvio, lo que tenían era un método, ¿no es cierto? Una función, ¿ya? Una función que era, no sé, por impuesto o tasas. Mejor voy a colocar tasas. Ya era la tasa que le cobraba, ¿no es cierto? Dado que venían los litros, venían las deudas, no sé, otros parámetros. Y luego acá venía una chorrada de if para abajo, ¿no? Que eran todos estos if. Entonces, cuando ellos tenían que hacer un cambio en estas reglas, lo que tenían que hacer, un programador tenía que venir acá, ojo, repito, un programador tenía que venir acá, modificar las líneas de código, a veces se equivocaban porque eran muchas y en vez de modificar una línea de código, modificaba otra, luego tenía que compilar el módulo y meterlo en el sistema. La gracia que tienen los sistemas basados en conocimiento es que ustedes pueden tener la lógica, las reglas en este lenguaje declarativo que es más fácil de entender, aparte de el programa de la aplicación programada en el lenguaje que ustedes quieran, por ejemplo, C Sharp, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es que cuando el programa que está haciendo cosas operativas, típicas transaccionales, necesita de preguntar por el tema de estos impuestos, de estas transacciones, él lo que hace es llamar a este módulo y él le responde, ¿ya? Ahora, la gracia de esto es que esto está programado en un lenguaje declarativo con reglas ordenadas. Por lo tanto, si alguien decide modificar una regla, no tiene que primero que ser un experto, eso ya lo vamos a ver. Los lenguajes son más sencillos, son más intuitivos, por lo tanto podría ser cualquier persona que le dicen, oye, modifica tal regla y él la puede modificar. Hay ambientes gráficos incluso para hacerlo. Entonces él modifica la regla y luego el programa no se tiene que compilar porque esto está funcionando bajo un esquema de sistema basado en conocimiento. Por lo tanto, si alguien llama o necesita una regla, si él la modificó acá, eso lo resuelve este bloque, que es estas unidades de control que yo nunca programo, y estas reglas.
Por lo tanto, no tengo que compilar. Eso es uno. Y lo segundo, que la mantención de esas reglas es mucho más sencilla porque no solo tiene que haber un tipo que sepa de computación, sino que puede ser cualquier persona que entienda este lenguaje, que generalmente es una sintaxis sencilla, y puedo modificar esas reglas de negocio. ¿Ya? La verdad que yo traté de promover harto esto acá y no prendió mucho, porque la gente cuando uno habla de lenguaje, de sistemas en conocimiento y todo, la gente se asusta también, por lo ve como algo que más complicado, pero la verdad que es más complicado mantener esto, perdón, es más complicado mantener estas cosas eh, es más complicado mantener esto que gastarse un tempito más en entender eso. Pero bueno, a veces así pasa. Bueno, las desventajas, sí, aquí hay desventajas. Ahora, desventajas cuando yo construyo sistemas grandes. Soy muy ambicioso y quiero que el sistema sea un sistema hiperinteligente que aprenda, por ejemplo, medicina. Obviamente eso va a ser difícil de construir y va a ser caro de construir, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, este sistema de reglas de los if, por ejemplo, para calcular la tasa de impuesto de una cosa, cuando tengo muchas reglas, estos sistemas lo hacen rápido. No es tan difícil construirlo. Ahora, obviamente sí, pues como estas reglas las conduce un experto, alguien que sabe, obviamente ahí hay un costo, ¿no es cierto?, asociado a adquirir esas reglas, ¿ya? Y puede en algunos casos ser complicado encontrar estas reglas. Les cuento yo que en el sistema de biolixiviación que hicimos fue complicado este proceso, porque si bien es cierto, habían bioquímicos, químicos, biólogos, habían elementos o fenómenos que ellos no comprendían del modelo de biolixiviación y que hubo que extraerlo más bien de los datos. Esas reglas hubo que extraerlo de los datos y ellos no sabían como expertos algunas de esas partes. Luego con el tiempo ellos sí los chequeaban que eso estaba bien o mal, pero hubo un proceso muy caro para extraer, de hecho fue caro porque fue casi un proyecto de 4 años, extraer esas reglas. Y bueno, lo otro que, claro, estamos hablando de que estos sistemas están pensados para dominios muy pequeños, son dominios específicos, no están pensados para dominios genéricos. ¿Ya? Lo otro también que cosa que afecta a la generación de estas reglas es que la falta de creatividad y sentido común. O sea, hay gente que, por ejemplo, lleva mucho tiempo en la empresa y piensa que las cosas son así y esas reglas pueden ser reglas que de alguna forma echan a perder el sistema basado en conocimiento. O sea, la verdad es que estas reuniones a veces pueden ser medias densas, se lo digo por experiencia. Bueno, y dificultad de aprendizaje y adaptación. ¿Ya? O sea, a la gente le va a costar entender cómo funciona esto y puede obviamente tener una reticencia al cambio. Bueno, básicamente ahora vamos a entrar, lo estaba contando un poco el contexto de los sistemas de la ingeniería basada en conocimiento, los sistemas basados en conocimiento, para que entendieran lo bueno y las ventajas que tiene construir estos sistemas y también lo malo que tienen, ¿ya? Ahora, desecharlo así de buena primera en un proyecto, yo no lo hago. De hecho, estas cosas han ido quedando un poco con el tema del aprendizaje automático. Mucha gente se ha decantado por todo hacerlo con aprendizaje automático. De hecho, unos alumnos ahora me pidieron para hacer su memoria hacer un sistema con redes neuronales para poder estimar y predecir unas cosas. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad que este problema no da para redes neuronales, da para un sistema basado en conocimiento pequeñito porque lo que quiere el cliente es esto. Los alumnos me hicieron caso y construyeron un pequeño motor de sistema basado en conocimiento para tomar decisiones en la empresa. Cuando se lo mostraron a gerencia no quería, porque gerencia lo que quería era un sistema de redes neuronales, porque es lo que está de moda. Pero luego de explicarle lo malo que tenía, o sea, lo bueno y lo malo que tenía las redes neuronales, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, todas las reglas yo las va a inferir de los datos, pero si ellos tomaron malas decisiones, que es cosa que pasaba en el pasado para hacer las asignaciones de ciertos recursos, la red neuronal se iba a aprender eso y iba a seguir funcionando como lo hacía antes, no habría mejoras. Y lo otro más malo que tiene la red neuronal, que no puedo ver cómo aprendió, entonces tampoco puedo hacer mejoras dentro de la estructura de la red. Pero un sistema basado en conocimiento no. Yo puedo sacar las reglas, puedo aprenderme este lenguaje, que son un lenguaje sencillo, y la gente puede ir agregando reglas o sacando reglas en el tiempo y mejorando su sistema. Entonces, si el sistema no le funciona con las reglas que partieron, con el tiempo las pueden ir sacando y modificando y haciendo un sistema más perfectible. Y por otro lado, la gracia que tiene principal es que también, como yo ya les he dicho varias veces, que cada decisión que él tome la puedo tracear, le puedo hacer un seguimiento y puedo ver por qué tomó esa decisión y así mejorar mis reglas. Entonces, para ciertos problemas no es necesario todo atacarlo con aprendizaje automático, hay problemas que se pueden atacar con este tipo de tecnología y de hecho hay software para hacerlo. Bueno, básicamente aquí ya
cerramos el tema más de motivación y aquí vamos a ver un poco qué es lo que es la ingeniería de conocimiento y el método o la metodología o los pasos que hay que hacer para poder extraer ingeniería de conocimiento y finalmente en la última parte cómo representamos ese conocimiento y para eso hay diferentes tipos de formas de hacer representar el conocimiento, ¿ya? O de lenguaje o mecanismos de representación de conocimiento. Bueno, lo que tiene que quedarles claro es que la ingeniería en general es el estudio y la aplicación por especialistas de las diversas ramas de la tecnología, ¿ya? Y el conocimiento es la acción y el efecto de conocer, ¿ya? También se entiende como inteligencia y razón. Si nosotros nos vamos a la definición de ingeniería de software, porque de ingeniería de software de conocimiento no encontré, la aplicación, en el fondo, ¿qué es lo que es la ingeniería de software? Es la aplicación sistemática, disciplinada y cuantificable. Acuérdense que una de las cosas más importantes en términos de desarrollo de software es poder cuantificar el costo del desarrollo de software. Se dan cuenta que las métricas aparecen en toda la vida del ingeniero, ¿eh? Si ustedes van a hacer un árbol de búsqueda, van a tener que medir si ese árbol de búsqueda, cuál es la calidad, cuánto cuesta hacerlo, cuánto se demora en tiempo, cuánto se va a demorar en memoria, etcétera. Hay que medir, porque si no uno no mide, crea sistemas que después en la práctica pasa un tiempo y en vez de costar 10, costaban 300. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es poder explicar, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar sobre un proceso que es sistemático, que es disciplinado como buen ingeniero, que es cuantificable, que lo podemos medir y que podemos hacerlo funcionar y mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es el conocimiento? Habitualmente hablamos de conocimiento cuando ese proceso de, ¿no es cierto?, de poder convertir o sea, todo lo que es el tema de tecnología de información, base de datos y procesamiento electrónico de datos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es poder convertir ese conocimiento en datos, en información y finalmente en conocimiento. Ahora, el conocimiento se tiende a confundir con otros elementos dentro de lo que es la ingeniería. Hay tres conceptos que a veces se utilizan como al unísono, que son el concepto de datos, información y conocimiento. Ahora, los datos son señales que son sin interpretar, son números, son 10, 15, 30, 40, ¿ya? No tienen un valor, no tienen un significado, no tienen una unidad, no tienen nada. Esos son los datos, es lo más crudo, lo que yo saco de un sensor. Yo saco del sensor generalmente un voltaje, ¿ya? Un valor, ¿ya? Pero luego yo a esos datos le agrego información. Entonces yo digo, esto que saco del sensor son 10 bares de presión, son 5 grados Celsius. Eso ya es información, ¿ya? Cuando yo a los datos le proveo un significado. Y el conocimiento es cuando yo junto esos datos, esa información, para poder tomar acciones. Y estas acciones van a estar dadas por un patrón, ¿ya? Un patrón, y que ese patrón me permite crear acciones y también me permite crear nueva información, ¿ya? Entonces, básicamente el conocimiento es más potente porque tiene un sentido, un propósito y tiene una capacidad generativa, una para crear nueva información o incluso para crear nuevo conocimiento. Bueno, dentro del resumen, un poco les quise colocar como un ejemplo que creo que lo saqué de un libro, ¿no es cierto?, que dice que un dato es una característica sin interpretar, por ejemplo, la luz roja de un semáforo, rojo, ¿ya? Pero si yo le añado información o significado, esa luz roja significa parar, ¿ya? Ahora, eso no me sirve de mucho, pero yo puedo calcular estadística, que eso se llama información, cuántas veces la gente paró en un semáforo. Yo puedo sacar estadística, eso es lo que generalmente uno ve en los sistemas de apoyo, de los sistemas de información. Pero ahora yo quiero tomar, a partir de esta información, yo quiero construir conocimiento. Entonces, ahora yo le añado un propósito y la capacidad de información para poder generar acciones. Entonces, por ejemplo, si vamos conduciendo y nos encontramos con un semáforo en luz roja, nosotros ejecutamos acciones, ¿ya? Eso es conocimiento. Esas son reglas que generan conocimiento, ¿ya? Bueno, obviamente, como son reglas, si voy conduciendo y vengo una luz roja, yo ejecuto una acción para tener el vehículo. Si la luz roja está encendida, las demás luces deben estar apagadas. Entonces, se dan cuenta que aquí yo tengo datos, después yo le doy valor o significado a estos datos, y luego ya tengo reglas, ya, que son el conocimiento. Entonces, hay gente que habla de datos, de información y conocimiento como que fuera lo mismo, pero no, son conceptos que son diferentes, ¿ya? Bueno, como les decía yo, la ingeniería de conocimiento es la forma como yo convierto una idea, un problema, finalmente en
un desarrollo de software, en un desarrollo para un sistema, ¿ya? Como pueden ver aquí, el proceso de transformar un sistema basado en conocimiento utilizando una disciplina, ¿ya? Bueno, en conjunto las técnicas para diseñar y construir sistemas expertos, o sea, lo que vamos a ver ahora son un conjunto de técnicas para construir sistemas expertos y se parece mucho a lo que son los sistemas de software tradicionales. Si yo no sé, bueno, quizás ustedes no lo han escuchado, pero cuando yo construyo sistemas de software, hay métodos para poder convertir la idea en software, ¿ya? Antiguamente se le llamaba, estaba lo que se llama la ingeniería de software estructurada, que tenía una forma de construir software, ¿ya? Después estaba el proceso unificado de software, que era una forma también de construir software, que tenía una serie de pasos que estaban bien declarados, ¿no es cierto? Yo construía software. Y también ahora, hoy en día, hay muchos métodos más porque la gente se ha dado cuenta de que hay que, de alguna forma, reformar este tema de la ingeniería de software y han aparecido estos métodos ágiles, por ejemplo, que también son formas de construir software a partir de una idea, ¿no es cierto? Hacer una etapa de análisis, de diseño y finalmente de implementación. Ahora, el enfoque que le estoy hablando es el enfoque tradicional, que son estos pasos así como en cascada, ¿no es cierto? Pero la verdad que las técnicas son que yo voy iterando, ¿no es cierto? Voy haciendo un pequeño análisis del problema, después de los problemas de negocio más complejos, y yo voy iterando y en una fase que es la misma, o sea, análisis, diseño e implementación. Ahora, hay tecnologías ágiles que mezclan el análisis con el diseño y se generan la implementación, pero en el fondo hay un método, una metodología para poder construir software. Y lo mismo pasa con el tema de la ingeniería de conocimiento. Y dentro de esas metodologías existen diferentes metodologías para poder construir sistemas basados en conocimiento. Uno de los más antiguos, que es el Common Cast, el Protégé, que es un sistema para almacenar conocimiento a partir de ontología. Hay unos métodos que son españoles, que es el método ideal, y otros más que son para poder hacer esta construcción desde lo que es la idea, ¿no es cierto?, el problema que yo quiero construir, hasta finalmente convertirlo en un módulo programable, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es más o menos la metodología general, ¿eh? No voy a hablar de una metodología específica porque no es el alcance del curso, pero es que sí que tengan en cuenta que, al igual que en ingeniería de software, que las partes importantes son captura de requerimientos, análisis, diseño, finalmente implementación, deployment, pruebas, testing, validación, etcétera, acá también hay una secuencia de elementos también metodológicos. Ahora, se van a dar cuenta que la diferencia fundamental con las metodologías de ingeniería de software tradicionales es que aquí hay un alto énfasis en ver la factibilidad de construir un sistema basado en conocimiento. Porque cuando yo desarrollo software, como que igual se construyen matrices de riesgo y etcétera, pero en el caso de la ingeniería de conocimiento, yo tengo que darme cuenta si realmente tengo el conocimiento adecuado y el problema es posible tratarlo a partir de estas técnicas. Entonces, se necesita hacer un estudio previo de factibilidad, que aquí se nota cuando vean el proceso metodológico. Entonces, la ingeniería de conocimiento diseña y construye, eso es lo que quiero hacer perdón, el ingeniero de conocimiento lo que quiere es diseñar y construir sistemas basados en conocimiento, ¿ya? Como ven acá, busca poder evaluar las aplicaciones en forma potencial, o sea que mide el riesgo, tiene que saber extraer el conocimiento del dominio, ¿ya? Y al final, cuando ya construye, hace su construcción o su diseño, tiene que también saber cuál es la herramienta apropiada para poder hacer esa construcción, ¿ya? Generalmente los sistemas basados en conocimiento, como son sistemas que tienen que tienen mucho cambio, los requerimientos también hay que hacer muchas pruebas previas para ver si funcionan o no funcionan. Entonces, generalmente estos sistemas están basados en la construcción de prototipos, en muchas construcciones de prototipos. O sea que yo voy probando voy iterando, ¿no es cierto? Y voy probando pequeños avances en la construcción del conocimiento para que el cliente, el usuario, lo vaya probando. Como ven ustedes, una de las fases habituales para poder construir un sistema basado en conocimiento está primero el estudio de viabilidad. Esto es fundamental en el tema de ingeniería de conocimiento porque muchas veces hay problemas, a diferencia de la ingeniería de software, que hay problemas que, a pesar de que se tengan todos los recursos, puede que no sean viables hacerlo, ¿no? Porque a nivel de costos, de recursos, sea muy alto o porque no existan los expertos suficientes, etcétera. Entonces tiene que haber un estudio de viabilidad.
Luego hay una parte de adquisición de conocimiento, que es igual como la fase de deducción de requerimientos en el caso de la ingeniería de software. Aquí tengo que ir a donde están los expertos. Ahora la adquisición de conocimiento no solamente depende de expertos, pueden haber otras fuentes para adquirir conocimiento. Luego viene una parte de conceptualización, de encontrar conceptos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que existen dentro de ese problema? No sé, en el caso del ingeniero de software, el diccionario de datos, pueden parecerse, el diagrama de clase, etcétera, ¿ya? Entonces hay una parte de conceptualización que yo le coloqué entre paréntesis que se parece mucho a lo que es el análisis que hacemos nosotros en ingeniería de software. Después viene la parte de formalización, que sería ya el diseño. Yo aquí ya lo especifico en un lenguaje formal, en un lenguaje para poder representar conocimiento, que es el diseño. Y finalmente ya viene la implementación, que es la que yo escribo en el lenguaje específico. En el caso de ingeniería de software, yo lo que hago es verificación y validación. En este caso tengo que hacer una evaluación para saber si el sistema cumple con los requerimientos que querían los usuarios, ¿ya? Bueno, dentro del estudio de viabilidad, primero hay que ver si si se puede desarrollar esto. Entonces, la primera que hay que ver si hay expertos en la empresa que puedan entregar conocimiento que pueda ser almacenado. Otra cosa importante es que hayan expertos disponibles e interesados, porque ya nos ha pasado, hemos trabajado en proyectos donde tenemos expertos, hay expertos, pero no quieren trabajar en el proyecto. Las razones son muchas, ¿eh? Las razones puede ser porque están llenos de trabajo y no quiere gastar tiempo en esto. Otros se ven amenazados porque piensan que el sistema experto lo podría reemplazar, por lo tanto no quieren trabajar porque le voy a entregar mi conocimiento para que después me echen, etcétera. Entonces ahí hay una barrera de entrada bien grande y bien fuerte en el tema de estas primeras partes. Pero si ya la empresa tiene considerado invertir y para poder tener expertos disponibles y tener los verdaderos expertos, entonces ya eso suma a favor, lo otro suma en contra. ¿Ya? Esta es otra cosa importante, que pareciera que no es que es como trivial, pero hay expertos que son expertos porque han trabajado toda la vida con una máquina, pero a la hora de preguntarles cómo aplican ese conocimiento en la máquina no saben explicarlo. Entonces eso también de alguna forma son puntos en contra para la viabilidad de un producto, de la construcción de un producto. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de trabajar en sistemas que generalmente son o biólogos, son físicos, entonces tienen esa capacidad de explicarte y estructurar el problema para que uno después lo convierta en regla. Pero hay otros expertos que son más informales o formados en forma profesional que no tienen esos estudios para poder explicar y estructurar el conocimiento y ayudarte a ti para poder convertirlo en una representación válida. Lo otro también que esto también pasa es que la naturaleza humana, por eso esto de hacer sistemas expertos es tan complejo, porque cuando trabajábamos en los sistemas de biolixiviación, un experto te decía que las bacterias funcionaban de una forma y otro te decía que funcionaban de otra forma. Y tenía que uno llegar y sentarse con ellos a que llegaran a un acuerdo. La verdad que en el caso nosotros teníamos la suerte que la gente era bien ávida, ¿no es cierto?, bien inteligente y logramos llegar a los acuerdos. Pero imagínense que hay dos personas enfrentadas en una empresa por diferentes tipos laborales y tienen que ahora ponerlos de acuerdo para poder llegar a estas reglas. Eso es complicado, no es fácil. Lo otro, no, hay un tema aquí, y esto, disculpa que le dé vuelta, pero esto, y también se lo digo con cuidado a los ingenieros de software, el excesivo uso del sentido común. No, esto es de sentido común, esto es fácil. No, pero explícamelo de nuevo. No, si esto, no le des más vuelta, si esto es trivial, es de sentido común. El sentido común en ingeniería no existe. Muchas veces hay gente que ocupa la misma palabra para decir diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo hablar de sistemas de control y el electrónico lo ve como una máquina ahí con un PLC, qué sé yo, y yo lo veo como un if, ¿se dan cuenta? Y estamos hablando los dos discutiendo, porque pasa mucho. Estamos discutiendo y los dos peleando o discutiendo en forma fuerte y efusiva porque pensamos que el otro está equivocado, pero en el fondo es que estamos hablando de cosas diferentes. Eso es muy común tanto en ingeniería de software como en sistemas basados en conocimiento. Por eso hay que tener siempre esa capacidad de que estas cosas que se ven triviales, y no pasarlas por alto y decir, no, si esto es de sentido común. No, sino que hay que preguntar y especificar, aunque uno parezca tonto. Y uno muchas veces parece tonto preguntando cosas que son muy triviales. Yo lo hago muchas veces y pregunto y te pueden mirar como tonto, pero en el fondo tú te das cuenta de que hay un detalle ahí que hubiera hecho fracasar el proyecto. Entonces, el uso excesivo del sentido común es malo.
tanto en ingeniería de software como en ingeniería de conocimiento. Bueno, que existan casos de prueba. O sea que esto también es interesante porque yo construyo prototipos donde no los puedo probar. Entonces, yo tengo que tener también, o sea, o la persona que va a invertir en una de estas cosas tenga la capacidad de poder crear un ambiente de laboratorio para poder hacer las pruebas y que el sistema, para poder probarlo, ¿ya? Bueno, ¿dónde en el fondo se justifican? Porque cuando hago el estudio de viabilidad, primero tengo que ver si tengo la posibilidad de hacerlo, que ya vimos cuáles eran los puntos, y dentro de los estudios de viabilidad está el tema de decirle a la persona que lo quiere comprar, mira, esto te va a servir por esto. Primero, miren, nosotros hicimos una cosa, pero eso no nos resultó tan bien, hay que reconocer. Había no quiero decir las empresas, pero había una empresa que nos pidió una ayuda y fuimos a verlo, y lo que tenían era que era una empresa que construía unas máquinas, y estas máquinas eran mitad diésel y mitad eléctricas por dentro. Entonces, lo que ellos pasaban que la empresa es una empresa que paga bien, ¿ya? Pero no es la mejor empresa pagadora de la zona, ¿no? Entonces, lo que ellos tenían mucha rotación de eléctricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el eléctrico llegaba, por ejemplo, a construir esas máquinas, con el tiempo aprendía a usar la máquina, y luego llegaba una minera, como son las que tienen plata acá, y se lo llevaba, ya capacitado y todo. Entonces, para ellos era normal eso, porque ellos sabían que ellos podían ofrecer hasta cierto rango de dinero, no podían ofrecer más. Entonces, las empresas, cuando ya los veían capacitados, se los llevaban y les pagaban el triple, el cuádruple, el quíntuple, como pasa acá en esta zona. Entonces, tenían mucha rotación de eléctricos, técnicos eléctricos. Y entonces nos pidieron a nosotros que si podemos, de hecho hicimos un sistema con realidad aumentada y esas cosas, pero que la idea era que cuando se les fuera un eléctrico ya con experiencia, que era lo normal, porque ellos tenían, ya incluso sabían cuánto era el periodo que les duraba, creo que 4 años les duraba un eléctrico en la empresa, porque se lo llevaba a la otra, y lo que ellos querían que cuando llegara un nuevo eléctrico no partiera de cero. ¿Ya? Entonces, para eso uno le construía un pequeño sistema experto que lo hicimos con interfaz gráfica para que no fuera difícil de aprender, en donde el eléctrico le podía preguntar, por ejemplo, se metía dentro de la cabina del artefacto y decía, si se sobrecalentó tal circuito y este tiene tal voltaje, ¿qué pasó acá? Entonces uno podía, la aplicación le decía, mira, revisa tal cosa o revisa esto otro para poder capacitar más rápido a estos eléctricos nuevos o novatos que llegaban, ¿ya? Entonces, una justificación, disculpen la media vuelta que me di, pero era para contarles, para que vean que sirve, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Cuando se justifica en estos casos cuando tengo que hacer de experto, ¿ya? Necesidad de tener este conocimiento replicado en varios lugares. Entonces, si yo construyo un sistema experto, como ya ustedes vieron, este sistema se puede replicar en otro lado y adaptar a las necesidades del otro lugar, ¿ya? Pérdida de experiencia humana, es lo que les contaba yo recién. O sea, que constantemente tengo gente que se va, ¿no es cierto? Y ese conocimiento se va perdiendo, que es conocimiento muy especializado, entonces es necesario contar con una maquinita que me permita tener ese conocimiento y poder replicarlo después cuando venga gente con menos experiencia. También tener sistemas que tomen decisiones en entornos peligrosos y hostiles. Por ejemplo, una de las cosas que afecta al ser humano en temas de decisiones es el calor, por ejemplo. Entonces yo podría tener un sistema experto que en estos lugares donde hace mucho calor le permita a él tomar decisiones correctas y que el sistema lo apoye, ¿ya? Bueno, obvio lo que va a querer la empresa es que cuando invierta en este sistema experto, él le mejore los procesos, mejore y obviamente tengan una alta rentabilidad, ¿ya? También se justifica cuando no hay soluciones, o sea, cuando tengo un problema que quiero optimizar y no hay forma con otros métodos, con personal, poder solucionarlo, también se pueden hacer uso de estos sistemas, ¿ya? Bueno, hay un proceso de adecuación, ¿ya? Que implica que las personas aprendan a procesar en forma simbólica y no en forma numérica, que es como nos han enseñado y nos hemos sesgado nosotros a pensar los ingenieros. Este conocimiento está basado más en la construcción de heurística que en algoritmos, que para mí es una ventaja, y no tiene que ser un problema ni demasiado fácil ni demasiado difícil, ¿ya? Y la gracia que tiene es que puede trabajar con conocimiento que no es exacto o incompleto, ¿ya? Con esto cierro. Yo sé que ya 1 hora y media es bastante largo, pero quisiera cerrar con esto para que se vayan con la idea de lo que significa las 2 primeras etapas del proceso de ingeniería de conocimiento, que es el estudio de factibilidad y ahora la forma de adquirir conocimiento. Vienen varias
slide de adquisición de conocimiento, pero quiero contarles una cosa antes de que cerremos, es que la adquisición de conocimiento no solamente es necesario, por eso les mostraba recién un gráfico al comienzo, no solamente son sistemas expertos, o sea, que aprendo del experto, sino que las fuentes de conocimiento pueden ser muchas y pueden ir desde documentación, o sea, libros, manuales, revistas especializadas, actas de congresos, por ejemplo, o publicaciones, los expertos humanos, que eso ya lo hemos visto, simuladores, o sea, yo construyo un simulador de automóvil y hago un tipo que articule ahí y voy sacando experiencia del conocimiento a partir del simulador, ¿ya? Y la fase más compleja de la adquisición de conocimiento es escribir ese conocimiento, ¿ya? Porque muchas veces en la empresa hay un conocimiento que es tácito, ¿ya? Y que no es consciente. O sea, la persona sabe que le tiene que pegar una patada cuando siente cierto sonido, porque a mí me pasaba con mi auto, yo sentía que tenía un auto viejo, me acuerdo, que cuando sentía que se me iba a ahogar, le tiraba el chupete y empezaba a andar, ¿ya? Entonces, y para mí era tan automático que ya me acostumbré a eso. Entonces, si alguien me preguntaba cómo hacer, porque me pasaba, me habían colegas que me decían, ¿me prestáis tu auto para salir? Y yo le pasaba las llaves y no podían hacerlo andar. Yo decía, pero ¿por qué no lo saben andar? Porque yo ya lo tenía inconsciente. No era. Entonces, ellos, y si les explicaba, tampoco lo entendían porque tenía su mecanismo. Entonces, también es una cosa compleja, ¿no es cierto? Porque hay mucho conocimiento que no está consciente en las personas. Lo otro que les decía yo recién, el lenguaje, el vocabulario y el computador. Porque muchas veces nosotros, entre los ingenieros, hablamos, incluso discutimos de forma fuerte sobre que está el otro equivocado, pero en el fondo es porque los conceptos que estamos tratando se llaman igual, pero no son lo mismo. Y eso pasa mucho en temas de ingeniería de conocimiento y ingeniería de software, ¿ya? Y lo otro importante es que la forma de representar el conocimiento no es suficientemente expresivo para que lo entienda todo el mundo. Entonces, son algunas de las cosas que tenemos que tener claro en lo que es adquisición de conocimiento. Y con esto